datos abiertos. Voy a hacer una pequeña introducción nada más, porque los expertos vienen a continuación. Y bueno, pues el dato es una representación simbólica. Viene de datum, del latín datum, que es lo que se da, y nos permite generar es información que nos permite generar conocimiento. Es importante que tengamos en cuenta que no tiene sentido en sí mismo. Existe la idea errónea de que en el momento en que nosotros ponemos los datos en Internet, estos son abiertos. Esto es lo más falso que existe, porque esto no es así. Nuestros ponentes nos van a hablar acerca de todo esto y van a hablar de datos, de diferentes tipos de datos, sus ventajas como la transparencia, su valor social, que favorecen la innovación. Y yo solamente termino con una frase que dice que el objetivo principal de un dato debe ser el de proveer la información adecuada para que él mismo sea reutilizado. Dicho esto, los dejo en la palabra a Nancy Gómez, ella doctorante de la Universidad Carlos III. Su trabajo es sobre datos abiertos y los dejo en la escucha de Nancy Gómez. Hola, buenos días a todos. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a hablar, digamos, sobre datos abiertos, definiciones, tipologías, principios, como bien dice el título de la presentación, pero yo quiero, digamos, darles un enfoque particular. Voy a empezar, digamos, a nivel contextual, ¿sí? Y en el contexto, digamos, de lo que es hoy en día los datos abiertos o el Open Data, me gustó poner en la parte de contexto la frase, digamos, de las presentaciones de Tim Berners-Lee, Open Data Now, y ahora, digamos, el título de un libro de un asesor de Obama, justamente porque, digamos, estamos en este momento imbuidos con el tema de datos abiertos, con el tema del Open Data, tanto en la ciencia como, digamos, a nivel gubernamental, a nivel países. Este gráfico que ha hecho, digamos, que ha presentado Geoffrey Bolton, ¿no?, en el libro 2013, y que viene de un libro, digamos, publicado recientemente, un informe de la Royal Society of Chemistry, ¿no?, donde está hablando de la revolución de la ciencia abierta, ¿no? Entonces, tiene, digamos, el abanico donde habla de ciencia abierta, digamos, donde hay una serie de ingresos o inputs donde uno puede empezar a generar una ciencia abierta, ¿no?, colectando los datos de investigación, empezando a trabajar, digamos, como bien se sabe, se está hablando hoy en día de gestión de datos de investigación, y que inclusive los proyectos de investigación y las asociaciones, fundaciones de distinto tipo auspician los distintos proyectos de investigación, pidiendo que los datos se hagan públicos y abiertos, ¿no? Y esto comienza desde el periodo de la incorporación de los datos, los inputs, los datos iniciales, los datos crudos, ¿no? Se pone un abanico de posibilidades donde se habla de datos abiertos a nivel datos administrativos, ¿no?, que están colectados por las autoridades públicas, ¿no? Y luego también la información del sector público, ¿no?, donde las oficinas de meteorología, ¿no?, el sector público, pero que genera a su vez datos de investigación, ¿no? Todos los datos geográficos o meteorológicos que se generan en distintos organismos públicos, tanto como, por ejemplo, datos estadísticos en institutos estadísticos, también están, digamos,
incluidos en esta parte de la información pública. Después tenemos los datos de investigación. Bueno, hay el CERN y los datos generados dentro de las universidades o de todos los organismos de investigación, ¿no? Porque, como todos sabemos, digamos, las investigaciones son apoyadas o financiadas, digamos, por los estados a través de sus ministerios, sus secretarías de ciencias y sus suborganismos donde se genera la investigación científica. En todo esto tenemos, digamos, el abanico, digamos, de lo que es datos abiertos, ¿sí? Y ahí se empiezan a generar todos los resultados o los outputs, ¿no? Y en la otra punta ustedes verán, digamos, de todo este contexto de ciencia abierta, que está el Open Access, ¿no? Que finalmente, digamos, es hacer abierto todas las que viene, digamos, de mucho más tiempo, ¿no? Y se habla de él, ¿no? Desde el año 2000, digamos, empiezan las primeras definiciones de acceso abierto, que se habla más abiertamente de acceso abierto, si bien hay iniciativas que son anteriores, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, como podemos hablar de Cielo, con su comienzo en el año 97. Bueno, entonces aquí están las publicaciones, ¿no? Que son estos documentos finales que han colectado los datos, ¿no? Estamos yendo desde las publicaciones digamos, a como dijo Tere, digamos, en su presentación, estamos tratando de recoger, digamos, todos los datos o las migas que se van generando y uniéndolas para luego convertirlos en información, luego digamos, y finalmente por todo un procesamiento posterior en conocimiento, ¿sí? Entonces ustedes ven que aquí en Open Science arriba tenemos todo ese abanico que cubre el Open Data, el Open Access, y debajo, digamos, se ve a los investigadores, a los ciudadanos, a los científicos como ciudadanos, a todo al negocio y al sector público y gubernamental, ¿no? Entonces, es ver a la ciencia como un emprendimiento, digamos, público, ¿no? Bueno, dentro de este contexto, uno tiene que ponerse a pensar por qué estamos impulsando o digamos, tratando de generar esta conciencia hacia los datos abiertos, ¿no? Dentro de la ciencia abierta, digamos, los datos abiertos facilitan que se puedan reproducir, que los experimentos puedan probarse, digamos, ¿no? Digamos, un nivel alto de fiabilidad también a la ciencia, ¿no? Da la posibilidad de innovación académica, industrial, uno, digamos, datos científicos a disposición de todos, se puede construir a partir de, ¿sí? Digamos, de una investigación que se ha hecho sobre una enfermedad, sobre cáncer, digamos, sobre cualquier tipo de dolencia, si vamos a tomar la parte médica, ¿no? Y se puede empezar a hacer innovación inclusive académica e industrial. Yo no sé si ustedes quizás oyeron hablar que, digamos, en Inglaterra, donde está avanzando muy fuertemente todo el tema de datos, para que los ciudadanos liberen sus datos médicos, para luego, digamos, hacer una serie de búsquedas y encontrar patrones respecto a las dos. Es una campaña que está empezando a profundizarse. Por otro lado, digamos, también hay elementos que están surgiendo, como por ejemplo, no sé si ustedes han visto las pulseras, las pulseras cuando uno corre, y entonces estas pulseras les toman las pulsaciones, dice que el nivel de calorías pueden llegar a bajar si uno le carga una cantidad de datos de lo que uno ¿no? Bueno, dentro de lo que es ciencia abierta, entonces dijimos que también, digamos, como último punto, hablamos del acceso al conocimiento. Poner a disposición los datos posibilita un acceso al conocimiento para todos,
¿sí? Tanto para el público en general, como ese cuadro que vimos inicialmente para los ciudadanos científicos, para las empresas, para que todo empiece a desarrollarse. La gente que ha escrito el libro de Talbot, que ha escrito el libro de Wikinomics, ¿no? Habla de esto, de que hace falta poner a nivel público, justamente para que quienes ya sea un ciudadano que se le ocurrió una idea, pueda usarlo para mejorar la sociedad, servicio que es necesario. Influencian a la difusión y a la publicación de los datos, ¿no? En este contexto también del cual estamos hablando. Bueno, quienes pueden influir sobre los científicos, porque esto no es sencillo, como luego comentaré un poquito, son, digamos, quienes financian. Acá estamos hablando de los fondos de investigación de Estados Unidos, que son muy importantes, ¿no? La National Science Foundation, el National Institute of Health, ¿no? Las editoriales de las revistas que están haciendo los científicos que publiquen artículos, por ejemplo, en PLOS ONE, tengan sus datos abiertos, ¿sí? Como una adenda que tiene la revista y que ofrece a cada uno de los lectores o a los otros investigadores que pueden llegar a ella, ¿no? Las promociones, ¿no?, institucionales dentro de las instituciones que califican a los científicos. Esto tiene que ver con evaluación científica y demuestra también la integridad científica, lo que hablábamos antes, ¿no? De esa manera los científicos pueden, digamos, si uno abre los datos, está mostrando que la investigación que está haciendo es verdadera y que el direccionamiento que tiene es hacia tal lugar y tomarlos para hacer una serie de pruebas para comprobar si eso, ¿no? Dentro de todo este contexto también, así como hay, digamos, quienes pueden influenciar a los científicos para que se publiquen los datos abiertos, hay los científicos en la publicación de esos datos abiertos. Este es un estudio hecho en el 2010, esto ha tomado, digamos, el campo de Machine Learning en el campo computacional, ¿no? Entonces, digamos, ella acá enumera, digamos, todas las barreras o todas las limitaciones que ven los científicos, que son quienes tienen que publicar sus datos, ¿no? Bueno, el tiempo de limpiar los datos para publicarlos, eso lleva mucho tiempo, ¿no? Digamos, cualquiera sabe que cuando empieza a hacer una investigación empieza por ahí de manera no tan prolija y ponerlos lleva un tiempo. Preguntas de quienes quieran, digamos, usar los datos, ¿no? Porque hay una serie de cuestiones que uno tiene que poner sobre los mismos, como fue la extracción, qué método se utilizó, en qué momento en sí. Que luego utilicen el dato y no si sucede, digamos, o debería suceder con el tema de las revistas, ¿no? El tema del copyright, que utilicen los datos y no, porque todavía no está todo. Esto, digamos, es un terreno un tanto todavía complicado. La pérdida potencial de futuras publicaciones. Encuentran que, bueno, que liberando datos hay competidores que pueden ver cosas que ellos inmediatamente no ven y pueden tener una ventaja, digamos, en el campo. Sí, una vez que a mí me interesó en comenzar, digamos, esta disertación, hablando de lo contextual para punto en el que están los datos abiertos en este momento, ¿no? A nivel investigación y a nivel público, ¿no? Estamos hablando de que McKinsey, digamos, saca distintos tipos de informes viendo la potencialidad o de negocio de los datos, que en teoría, digamos, es enorme, ¿no?
y todo lo que está pasando a nivel científico, ¿no? Las problemáticas que tienen los investigadores y cómo ayudarían, digamos, quienes pueden ayudar, editoriales, instituciones de financiación, etcétera, ¿no? Para luego ir, digamos, a lo que es la definición del dato. A mí me gustó, digamos, comenzar con esta representación, con este diseño, ¿no? Momento anduvo dando vueltas por allí, donde da idea, digamos, de manera muy rápida, de que, bueno, ¿no? Que uno une para luego producir, digamos, algo más elaborado y con una determinada forma, que es la información, ¿no? Luego le agregamos la presentación. Hoy en día podríamos hablar de visualización, con la cual, digamos, uno puede de alguna manera incorporar el dato, digamos, de manera más fácil de alguna forma, ¿no? Que es lo que facilitan hoy las grandes visualizaciones o las visualizaciones dinámicas que se hacen con digamos, con los datos, ¿no? Y que luego, digamos, el deglutir o ingerir todo esto se supone que generaría en uno, digamos, el conocimiento, ¿sí? Como para verlo, digamos, como ciclo. Luego de allí nos vamos a ir a puntualmente los datos de investigación, ¿no? De una definición del National Institute of Health, ¿no? Que es todo material fue registrado por la comunidad científica y que sirve para confirmar o certificar los resultados de la investigación que se realiza, ¿no? Por eso es que es tan importante y el tema, digamos, de la credibilidad, porque los datos en sí verifican, digamos, ha realizado, ¿no? Y de allí pasamos a los datos abiertos concretamente, porque bien decía Tere, digamos, que publicar los datos en Internet no quiere decir que sean datos abiertos, digamos, ¿no? Entonces, los datos abiertos son justamente aquellos que pueden ser utilizados libremente por cualquiera, digamos, un científico, una empresa, para poder ser reusados, a su vez redistribuidos. Digamos, alguien puede utilizar justamente el dato, se presta para eso, y ponerle cualquier nivel de restricción es que lo limita muchísimo, digamos, ¿no? O lo limita casi totalmente, diría yo, ¿no? Entonces, por tanto, la idea es que si un dato se genera, alguien lo puede reutilizar y a su vez ese dato reutilizado puede ser redistribuido y ese dato redistribuido a su vez, digamos, debería contar exactamente con los mismos permisos o las mismas licencias para que vuelva a ser utilizado como se utilizó al inicio, ¿sí? Bueno, entonces todos hablan o dicen que cuanto más se encuentran sujetos al requerimiento de la atribución, o sea, que se reconozca que determinada persona, determinada institución los haya generado, ¿no? Y el reconocimiento de ser compartido de la misma manera, lo que acabo de explicar anteriormente. Bueno, les puedo decir que hay muchos, digamos, que cuando hablan de el reconocimiento, hacer el reconocimiento en un dato que luego es reutilizado, luego reutilizado, finalmente ese reconocimiento se puede, digamos, como llegar a perder en algún punto de la cadena, con lo cual, en general, lo que se recomienda también es la licencia de dominio público, digamos, esto que inclusive, digamos, ni siquiera el reconocimiento, porque imagínense, digamos, una partícula pequeña como un dato, como un número, como, digamos, que vaya, digamos, siguiendo, continuando su atribución o su reconocimiento inicial de quién lo hizo, en un momento como que pierde, digamos, sentido, ¿no? Bueno, esta definición, a su vez, digamos, se puede
dividir en todos estos puntos, ¿no? Uno que los 4 puntos iniciales que podemos hablar de principios, ¿no? Que tienen que ver con que uno pueda acceder, con que se pueda redistribuir, que se pueda reusar y que no tengan ningún tipo de restricción tecnológica, ¿sí? Luego, digamos, están las restricciones y ahí está lo que yo hablo o lo que se puede, digamos, cotejar con la licencia, digamos, de dominio público, que es la que se supone que le va más al dato, ¿no? Entonces es que se dé la atribución de quien lo haya generado, ¿no? Y la integridad que tiene que ver con las licencias Creative Commons, ¿no? Que dicen, digamos, que se tiene que mantener, digamos, sin ningún tipo de modificación. Luego se habla también de discriminación, ¿no? Como ustedes verán debajo de cada una de las diapos, yo puse, digamos, la fuente. Esta fuente es la definición, digamos, ¿no? De Open Data que le da el Open Knowledge Foundation, ¿no? Y finalmente llegamos al punto de las reglas de licenciamiento, que yo, digamos, que creo en particular que es ahí donde está el gran desafío del tema de los datos, ¿no? La distribución con una determinada licencia y que la licencia no tiene que ser, la licencia tendrá que ser lo menos restrictiva posible, es lo que quiere decir, ¿no? En el caso de los datos abiertos puntualmente. Bueno, acá tienen un gráfico donde se pueden ver distintos tipos, digamos, de licencias y donde, de acuerdo a los permisos que da, uno puede hablar de licencias abiertas o licencias públicas. Las licencias públicas, como verán, digamos, son más restrictivas. Son todas las licencias Creative Commons, que por otro lado tampoco están muy recomendables no son muy recomendables para los datos, salvo la Creative Commons 0, que es como la de dominio público, ¿no? El resto, en general, no es recomendable porque como no se adapta al tipo de objeto digital que es, ¿no? Como yo mencioné anteriormente. Bueno, luego vamos a pasar al tema a las tipologías. ¿Sí? Dentro de las tipologías, como nosotros estamos hablando de datos de investigación, yo estoy viendo datos de investigación directamente, ¿no? Entonces, hay tipologías de varias instituciones de investigación, ¿no? Está el National Science Foundation, que habla de datos observacionales, experimentales, computacionales. Borman habla también de registros de gobierno, negocios y datos de vida pública, ¿no? Como agregado. Y después la Research Information Network habla de datos derivados y datos canónicos. Yo ahora estoy poniendo una serie de ejemplos, voy a empezar a acelerar por el tiempo. Miren, este es un cuadro, digamos, de un artículo que produjeron unos investigadores españoles, no salidas en la revista El Profesional de la Información, que es bastante gráfico para ver todos los tipos de datos de investigación. Por eso es que se los pongo, ¿no? Acá habla según el formato, ustedes pueden ver, según el proceso de obtención, y ahí hablamos de experimentales, simulaciones, observacionales, ¿sí? Según el objeto de recogida, ¿no? Si son específicos, de alcance medio o de interés general, ¿sí? Y según la fase de investigación, si hablamos de datos preliminares o datos finales, ¿no? Los datos preliminares son estos que llamamos datos crudos, y los datos finales son aquellos que, bueno, después de someterlos, digamos, inicialmente, después de un proceso de investigación, es el producto que da, digamos, una investigación, una encuesta, digamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, uno hace a nivel ciencias sociales una encuesta y luego con sus objetivos llega a ciertas conclusiones de acuerdo a ciertos números, y esos números finales van a ser los datos o los resultados finales, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, los datos observacionales. Yo aquí puse una visualización satelital y puse, digamos, el dato y el medio de obtención, ¿no?, en cada uno de ellos. Los datos computacionales, ¿no?
digamos, ese gráfico que se produce de determinada molécula o de determinado producto o elemento químico, ¿no? Los datos experimentales, ¿no? Y aquí estamos viendo, digamos, el de la derecha, digamos, es una simulación de una erupción volcánica, ¿sí? Y en el niño de la izquierda lo que vemos es, bueno, es un, digamos, experimento donde a bebés les están tomando, digamos, las ondas cerebrales y es el proceso de extracción de sus ondas cerebrales para un estudio posterior. Y más, ¿no? Acá tenemos distintas imágenes de supernovas tomadas, digamos, por el Hubble, por ejemplo, o si nos tenemos que ir, no sé, a paleografía y a otras disciplinas más del área de alguna forma de las humanidades, tenemos, no sé, la escritura cuneiforme y allí un papiro, ¿no? Bueno, estamos, digamos, para llegar a los principios, ¿no? De los datos. Aquí tenemos los principios Panton que fueron generados, digamos, en el 2010 por Peter Murray Roos, digamos, un químico británico, sí, muy de Cambridge, ¿no? Muy que ha trabajado y tiene inclusive varios artículos sobre el tema de los datos de investigación, los datos abiertos de investigación. Cameron Neylon, que también es, digamos, es inglés y trabaja mucho sobre el tema de acceso abierto. Rufus Pollock, que es quien dirige, digamos, la Open Knowledge Foundation, ¿no? Y John Wilbanks, que es en Estados Unidos quien trabaja con el Science Commons, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que, digamos, en estos principios responden o se vinculan o se relacionan directamente con la definición que se da inicialmente de datos abiertos, ¿no? Entonces, aquí las recomendaciones para los científicos principalmente son, digamos, la publicación de los datos con una declaración clara, explícita y bien robusta sobre cómo quiere el investigador que esos datos sean publicados, ¿no? Ellos, digamos, dan una serie de recomendaciones, ¿no? Para con las editoriales, digamos, que tienen que tener en claro que las licencias, y por eso, digamos, volvemos al tema de las licencias que es fundamental, tienen que decir tienen que tener muy abiertamente qué tipo de permisos están dando. Los investigadores lo tienen que tener claro también, ¿no? Ellos lo que dicen y lo que recomiendan, como ven en el punto 4, que no la recomendación de que se use el dominio público, ¿no? O las licencias que respondan a dominio público, justamente para que el dato pueda rodar por la vida, digamos, libremente, ¿sí? Ahí el punto 2, digamos, utilizar las licencias que sean apropiadas, ¿no? Con las excepciones reconocidas respecto del derecho de autor, digamos, todo lo que se le pide a la comunidad científica es que estén muy conscientes de que si quieren liberar sus datos y quieren poner sus datos realmente en abierto, tienen que tener estos cuidados, que las licencias correspondan y que sean, digamos, apropiadas para que esos datos corran libremente, ¿sí? Y que las más indicadas son las de dominio público y que no caigan en la falsa idea, digamos, como hay en muchos institutos de investigación o por ahí se escucha en particular, de que los restrinjan a usos no comerciales. Justamente si uno, digamos, con los datos abiertos y con la liberación inicial que se habla de la ciencia abierta en el cuadro que he mostrado, uno lo que tiene es que tratar de tiene que tratar de que ese dato fluya libremente y se tiene que asegurar que eso suceda. ¿De qué forma lo hace? Justamente tomando estos recaudos, ¿no? Y, digamos, las claves es el tema de las licencias, ¿no? Y a eso es de lo que se habla del Panton
de los principios Panton, ¿no? Generados para la ciencia específicamente. Bueno, yo ya estoy, ahí tienen mis datos para cualquier pregunta que quieren hacer. Entiendo que Tere me dijo que van a hacer una serie de preguntas ahora. Estoy a disposición de ustedes y bueno, espero haber sido clara. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, que nos la haga llegar, ya sea los que estén por Skype, los que están por Scopia, nos hagan llegar sus preguntas. Con esto, Nancy, tenemos que entender, o sea, más bien aquí, la duda que existe es, ¿qué sí o qué no? ¿O todo debe de ser abierto, todos los datos? Bueno, mira, siempre hay restricciones que tienen que ver con el nivel de seguridad, siempre, digamos, hay, digamos, el tema es que a nivel científico es un tema que, esta es la recomendación y debería ser así para que el avance, digamos, del conocimiento, de la ciencia, de la sociedad inclusive diría, digamos, se pueda dar así como naturalmente. Lo que pasa es que, bueno, que hay una serie de reglas y de restricciones y de evaluaciones que tienen que ver con el sistema científico, ¿no? Los datos que se tienen que publicar, que uno no va a liberar, digamos, obviamente los datos antes de que haga de que el científico haga su publicación correspondiente, ¿no? Pero en realidad lo que dice, digamos, la gente que habla de ciencia abierta y la gente, digamos, que habla de conocimiento colectivo, de la idea wiki, digamos, del Wikinomics y la idea wiki, es que habría que liberar todos los datos. Todos ellos. El tema es que hay mucha resistencia, ¿no? De parte de muchas veces de la comunidad hasta llegar a hacerlo, pero debería hacerse así. Hay otro tema a nivel público, por ejemplo, o a nivel gubernamental, que es los datos, digamos, no sé, de seguridad, que tengan que ver con la seguridad nacional o la seguridad pública, que tienen que estar restringidos, no todo el mundo puede, no sé, saber una serie de cosas, no, digamos, los archivos que maneja, no sé, el FBI, la CIA, ¿no? Si bien, digamos, empezamos a tener, digamos, porque otro tema con los datos es el tema de la privacidad, ¿no? ¿Qué más? Ahí, digamos, Héctor hace una pregunta, ¿no? ¿Qué motivación tendrían las empresas para publicar sus datos? Y mira, digamos, yo creo que en realidad, digamos, la publicación de datos lo que hace es generar, digamos, lo que todavía falta, por lo menos aquí en España y en realidad a nivel mundial, porque en el lugar donde más datos liberados hay es en Estados Unidos a nivel público, luego sigue, digamos, el Reino Unido, por cómo han comenzado. La idea es que, bueno, que se supone que generan muchísimos más emprendimientos, otras ideas de negocio, digamos, que alguien libere tal dato y que esté disponible y usable, digamos, con un formato que tampoco sea cerrado, que pueda leerse. Yo creo que justamente es esto que McKinsey en sus informes habla, digamos. Hace falta que todos liberemos, digamos, un poco, y por ejemplo LinkedIn podría, digamos, llegar a liberar datos. Yo la otra vez hablaba, digamos, con mi marido también trabaja en el área de datos, digamos, en empresas de datos, y entonces la otra vez hablamos, bueno, mira, no sé, datos públicos, yo estoy estudiando datos públicos universitarios, ¿no? Entonces, a ver, los datos públicos universitarios, ¿qué se puede hacer público dentro de las universidades? El expediente académico de los alumnos, el nivel de correlación con las materias, quizás, digamos, utilizando, no sé, Machine Learning a futuro, alguien como LinkedIn que tiene una serie de currículums y si las universidades liberan los datos y si LinkedIn liberaría los suyos de alguna forma, algún tercero podrá venir y pensar
un algoritmo que haga que el alumno que saca tanto puntaje en tales materias, tiene tal orientación, hace atletismo, no sé, o sea, una serie de datos que se vinculen unos con otros y que hagan que sea el mejor perfil para esto, para determinada función, ¿no? Entonces, Héctor, es lo que a mí se me ocurre, pero la idea de la liberación de datos, tanto científicos, que es muchísimo más complicado, como de datos públicos o datos de las empresas, es así, digamos, ¿no? Telefónica, por ejemplo, aquí en España estuvo liberando en algún momento datos, no, en Inglaterra fue, ¿no? O dos. Datos, digamos, en zonas geográficas, por ejemplo, Londres, de cómo hacían, digamos, anonimizados, qué hacían los turistas, o cómo había como una especie de dato liberado de búsquedas de un conjunto de datos importantes donde la gente pudo empezar a ver. Luego, por otras razones, como que lo cortaron porque dijeron, bueno, acá el negocio parece que lo van a hacer otros, sí. Pero todo eso, ¿no? En realidad es como el caldo de cultivo que se necesita en toda sociedad para avanzar hacia. El tema es el miedo que tenga el otro, que aparezca, no sé, alguien que se idea algo y después se lo venda a Facebook, o como ha hecho la gente de WhatsApp, o no sé, ¿no? Pero bueno, de esa manera tampoco avanzamos, o sea, yo creo que hay que estar con la mentalidad, digamos, de decir, bueno, a ver, hay que empezar a tratar de poner masa crítica, que no hay, para que se generen nuevas empresas, nuevos servicios que nos den a los ciudadanos. Esto de, bueno, mirar tu móvil y ver si combinas el tren con el colectivo, si llegó, si hay retraso, el dato en el tiempo real. Es fabuloso, o sea, ¿no? Entonces... Sí, muchas gracias. Precisamente era una preocupación que tenía la gente con la que he practicado, que trabaja en tecnología semántica. Ahorita un poquito voy a hablar de eso. Es que justamente no hay una motivación económica para publicar datos para las empresas en particular. De hecho, es como abrir la caja de datos para que otros vengan a hacer negocios con lo que me ha costado tanto trabajo recopilar. Entonces sí, por ahí todavía yo pondría pues apuntaría a esa necesidad de encontrar ese motivador que permita que las empresas también encuentren negocio. Tal vez pensar en un modelo de datos abiertos con regalías, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo trabajé para juntar estos datos y ahora los abro, ¿cómo establezco un mecanismo de regalías que me permita a mí o que fomente que yo publique esos datos? Tal vez por ahí podría ser un esquema que resulte atractivo para las empresas, que son las que están ahorita juntando la mayor cantidad de datos, aparte de los gobiernos, ¿verdad? Solamente ese Sí. comentario. Muchas gracias. No, de nada. Yo creo lo mismo que tú, ¿no? Que en este momento inicial yo creo que habría cierta necesidad de fomentar de alguna forma que esos datos justamente porque hay una barrera real, digamos, que uno, digamos, en lo ideal y con un objetivo más a futuro como desarrollo de la sociedad hacia, pero que también, digamos, las personas dicen, bueno, se va a volver millonario y yo que me junté el dato, junté los datos y los puse a disposición, me quedo como estoy. Pero es una batalla que hay que dar y que hay que ver cuál es la forma. Yo creo que por ahí las empresas podrían llegar a generar algún tipo de modelo, ¿no? Y sobre todo con la liberación de gran cantidad de datos con potencial, ¿no? El informe último que yo, digamos, he leído de McKinsey tiene distintas áreas temáticas, entonces habla, digamos, un gran potencial en educación, digamos, ni hablar de medicina, digamos, con todo el tema del Obamacare, toda la cantidad de startups que están surgiendo en Estados Unidos para tratar de ver cómo con los datos digamos, ahorran una cantidad de recursos públicos respecto de esto, medicamentos, ¿no? Hay experimentos, digamos, o hay ejemplos concretos en el Reino Unido
que han ahorrado, digamos, de insumos de hospitales una cantidad de dinero por hacer un estudio, ver la cantidad de datos de cómo se gastaban, ¿no? Entonces, es un campo muy vasto que hay que trabajar y que hay que impulsar a que la gente, digamos, ponga datos a disposición del resto. Sí, aquí el tema también es que las instituciones, o sea, como nuestras universidades o los lugares en los que laboramos, nos dicen, oye, el fondo con el que se te está, apoyando, aunque es público, tú estás bajo un contrato con la institución. Entonces, existe también por ahí ese otro elemento que es el que nosotros producimos los datos como investigadores, pero esos datos que producimos, aunque están apoyados algunos con fondos públicos, nosotros tenemos un contrato de trabajo. Entonces, aquí es donde este asunto también empieza a tomar otros carices, Nancy, que yo creo que es de lo que nos está llevando a esta tan interesante charla, y que de antemano, bueno, esto está siendo grabado y estará disponible para quien quiera volver a ver este día virtual de datos abiertos, por lo que yo asumo que ustedes están de acuerdo. Bueno, Tere, yo creo que, digamos, que los datos públicos, que los datos financiados con fondos públicos, justamente es lo del tema, digamos, del Open Access, ¿no? Que, bueno, que lo toman las editoriales, con más razón deben ser puestos a disposición. Por más que a alguien le haya costado, ese algo que a alguien le costó fue financiado por un organismo superior que debe decir que esos datos se liberen, ¿sí? Distintas son también las empresas que, bueno, que ellos se financian todo, que están viendo, digamos, como lo que es su contrato de Telefónica, ¿no? Que ahí es como más complicado, pero quizás si ellos pueden ver, digamos, que los modelos de negocio van avanzando en base a, y que ellos se pueden redituar o pueden generar un modelo como el que dice, digamos, Héctor, entre las empresas mismas, o sea, bueno, yo libero esta parcela de datos. Si vos encontrás un modelo de negocio, te libero todo, pero me tenés que dar tal porcentaje, no sé. O sea, ¿no? Entonces, digamos, esto es una arena movediza en la cual hay que moverse, pero creo que justamente la investigación, como busca además, y está financiada por los estados, una mejora, digamos, de la sociedad en su conjunto, debería o tiene inclusive más para decir, bueno, los datos deben liberarse. O sea, yo, digamos, tengo ahora experiencia con el tema de los repositorios de datos en ciencias sociales, que estamos queriendo hacer un estudio, y bueno, para acceder a ciertos datos de ciencias sociales tenías que ser de una determinada comunidad, digamos, están los datos, tendrán, digamos, algún nivel de licenciamiento, pero hay mucho recelo en compartir los datos de los científicos financiados por los estados, que ellos deciden que le van a poner tal licencia o no. Yo en eso, digamos, sería más digamos, como taxativa, diciendo, bueno, no, los datos que se generan con fondos públicos, ¿sí?, deben liberarse. Pues muchísimas gracias, Nancy. Ha sido muy interesante tu charla. Y bueno, pues continuamos con el doctor Héctor Ceballos del Tecnológico de Monterrey, en el campus Monterrey. Adelante, doctor. Muy bien. Correcto. Sí, Tere, sí la vemos. Gracias. Correcto. Bueno, hablando, pues, continuando con el tema de datos abiertos, bueno, un tema importante también es qué tan compatibles son los datos entre sí. Es decir, va a haber, en un futuro, yo también soy creyente de que debe haber información abierta disponible en la web
pero la pregunta es ¿cómo debe de estar, cómo debe presentarse? Y un problema ahí es la interoperabilidad en los datos. Si tenemos grandes volúmenes de información de diversa naturaleza, con distinto significado, un problema que vamos a tener que enfrentar si queremos hacerlo más ágil o un análisis más ágil de la información es cómo representar la semántica de los datos. Entonces lo que voy a platicar muy rápidamente es a qué me refiero con la interoperabilidad de datos abiertos, cómo esto viene del tema de web semántica, ahora web de datos, y cómo se ha presentado, ahora cómo se plantea que se presente la información de datos abiertas utilizando estos formalismos de web semántica. Y bueno, si alcanza el tiempo, voy a comentar un poco sobre algunos casos de éxito, donde por éxito me refiero a que hay información disponible, lo cual es un primer avance, y que está disponible en grandes volúmenes. ¿Okay? Bueno, para empezar, planteo 3 preguntas y que son prácticamente las que estaba comentando ahorita. Es posible que una vez que tengamos una gran cantidad de datos podamos cruzarlos entre ellos, y si es así, ¿qué conocimiento podríamos generar a partir de estos datos? En el 2000, Tim Berners-Lee propone una nueva versión de la web semántica. Es una web que puedan entender no solo a las personas, sino también las máquinas, las computadoras. Y la plantea en ese entonces como una web de datos, no de documentos, donde para encontrar un dato yo no tengo que revisar n cantidad de documentos, sino que pueda llegar yo al dato real. Lo cual en Wikipedia pues es un bien intento de tener precisamente esta web de datos. Y bueno, un paso más adelante de Wikipedia fue cómo anotar esos datos, ¿no? Entonces es otro de los retos que planteaba Tim Berners-Lee, de anotar la información de manera que fuera inequívocamente reconocible su significado, con el objetivo de que eventualmente agentes inteligentes realizaran operaciones inteligentes por nosotros. Esto él mismo lo organiza a través de un consorcio que organiza para la web, el W3C, y que es encargado de hacer una serie de recomendaciones. ¿Y a qué nos referimos por interoperabilidad? Porque para hablar de datos en la web y con semántica, pues bueno, hay que entender un poco qué significan cada uno de ellos, ¿no? Entonces propone ese formato de representación de datos, el cual llaman RDF, Resource Description Framework. Comienza por un entendimiento común. Por ejemplo, hablan de que un grupo de astrólogos pueden definir el significado de Pluto y asociarlo con símbolos como el renacimiento, la regeneración, inclusive tenerle un símbolo gráfico. Mientras que los astrónomos, se van a cuestiones más duras, como los elementos de los cuales está constituido el planeta, y tienen también su propia representación. Bueno, lo que plantea el concepto de Linked Data es que a partir de un enlace que se hace entre datos, se pueda tener una equivalencia y por lo tanto llegar a un entendimiento común. Así es como lo plantea el modelo de Linked Data. Y bueno, ese es el objetivo, ¿no? Aquí vamos a hacer la aclaración que ese enlace entre los datos, o en este caso entre los individuos que están representados ahí, no es algo trivial, ¿no? Cuando estamos hablando de volúmenes grandes de datos. Sin embargo, esa es la idea de Linked Data. Bueno, en ese aspecto se han planteado algunas posibles aplicaciones de las tecnologías que permiten hacer esa representación de conocimiento y enlazado. Las principales son extraer conocimiento de la propiedad intelectual de las organizaciones, en este caso, analizar la investigación previa para aprender de la experiencia, que sería el caso de publicar los datos de investigación de los científicos, ¿no? Para poder a partir de ellos volver a generar información y nuevos experimentos, y también proveer acceso a memorias corporativas para tomas de decisiones. Esto que implica que los datos de una empresa podrían estar, si no abiertos, eso sí va a ser más difícil, pero sí al menos organizados de tal manera que diferentes miembros de la organización puedan acceder a ellos para tomar decisiones informadas.
Bueno, recientemente se acaba de combinar en la W3C dos comités, el de e-Government y el de Semantic Web, con el objetivo de plantear un escenario más realista, y dado que hay una tendencia de los gobiernos a abrir sus datos, para cómo estructurarlos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay grupos de trabajo, alguno en particular, cómo presentamos o cómo le damos semántica a los datos publicados en formato CSV, ¿no? Texto separado por comas, cómo le podemos dar significado a eso para que la información, o así, los datos que están liberados se constituyen en información al tener una semántica, y por lo tanto sea fácil ligarlos, o sea menos factible ligarlos y aplicar métodos de razonamiento automático. Los principios que proponen para Linked Data son estos 4. El primero es nombrar todas las cosas con URIs, ¿sí? Hasta una ciudad puede ser, o una persona, un libro puede ser identificado por un URI. Puede haber múltiples URIs para que representen el mismo objeto o la misma cosa. Hay un problema de Identity Resolution, pero bueno, el chiste es que todo se nombre con un URI para que entonces podamos hacer enlaces entre las cosas. Y si los URIs se presentan como The meeting has been extended by the moderator. Sí, indican que... Lo escuchamos, doctor. Ok, muy bien. Bueno, y el otro principio que se propone es el de utilizar protocolo HTTP para que los URIs, aparte que tienen una identificación, podamos llegar a ellos a través del navegador, para que la gente pueda entender de qué habla, pero también las máquinas puedan tener ahí información RDF del objeto que se está describiendo. Y el último principio, que es también otro de los muy retadores, es incluir enlaces de un URI a otros, inclusive a través de repositorios, a través de conjuntos de datos. Un ejemplo es, si yo tengo información que incluye referencias geográficas, yo podría poner una referencia a GeoNames, al URI que está en el repositorio de GeoNames y que identifique el lugar al cual estoy haciendo referencia. Entonces, de esa manera yo podría estar dando la facultad de ligar mis datos a todos aquellos que han sido ligados también a GeoNames, ¿no? Entonces tendremos algo en común, que sería una posición geográfica. Por ahí pongo una referencia de donde sacó los principios. Son propuestos por Tom Heath y Christian Visser en un libro que inclusive está abierto. Es otra buena ventaja de los datos abiertos y publicaciones abiertas. Bueno, en ese sentido, pues se ha planteado tener una nube, ¿no? Nube de Linked Open Data, en donde podemos encontrar en Data Hub, por ejemplo, con el tag lot, a los recursos o datasets que están en formato RDF o NTRL y que constituyen al momento aproximadamente un 10% de los recursos en ese repositorio, pero que están en formato que es entendible por máquinas. Algunos de estos recursos también se comparten con Sparkle Endpoint, que permite hacerle consultas, es decir, no tengo que bajar todos los datos, sino puedo hacerle una pregunta específica al set de datos y obtener la respuesta que estoy buscando. Entonces también una ventaja extra o adicional. Los datos se publican siguiendo las licencias de Open Definition, que incluyen Creative Commons en las otras licencias que nos platicaba ahorita Nancy. Se pueden utilizar para liberar los datos bajo esos métodos de licenciamiento. Este es, por ejemplo, cómo se veía la nube de Linked Open Data en julio de 2009. Aquí pueden ver, los colores representan temas, entonces podemos encontrar, por ejemplo, conocimiento enciclopédico como el de Wikipedia, traducido a RDF en Wikipedia, y que de hecho hay muchos Linked Open Data que están apuntando a él, es decir, que tienen referencias hacia él. Si nos movemos un poco a septiembre de 2011, ahora vemos más conjuntos de datos. El tamaño de los círculos
representa qué tantos datos tienen, y las ligas entre los arcos, entre los círculos, son las referencias, cuántas referencias hay hacia ese objeto, lo cual nos hace identificar los principales conjuntos de datos ligados como aquellos que tienen mayor volumen de datos y mayor número de enlaces entrantes. En este caso, Wikipedia es el que está llevando ahorita la mayor cantidad de enlaces entrantes, pues su conocimiento o la información que está generando, los URIs que está generando para cosas, son utilizados en lugar de generar nuevos URIs, ¿no? Como ese tipo de conjunto de datos, de Wikipedia también tenemos Freebase, que es otra base de datos enciclopédica. Tenemos publicaciones científicas como la biblioteca de la ACM, CSIRO, PubMed, DBLP, o referencias como GeoNames. Tenemos también conjuntos o Last.fm, que es otro sitio en web que tiene su música disponible allí, y también tenemos de dominio específico como la ontología del genoma, la cual es utilizado actualmente para anotar publicaciones de esa disciplina y para publicar también resultados utilizando este formato de codificación. Se empiezan también a encontrar vocabularios comunes que al ser reutilizados por otras personas para publicar sus datos, pues nos ayudan a tener un entendimiento rápido, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Dublin Core, una ontología que es muy utilizada para hablar de documentos, de recursos bibliográficos, u otra que está surgiendo que es SCOS, que es una manera de nos proporciona una manera de hablar de relaciones entre conceptos, y una que inicialmente sirvió para hacer un experimento de publicar de quién soy amigo o quiénes son mis amigos y llegar a la información de ellos, conocido como cómo hablar de personas, ¿no? Es una ontología muy sencilla, pero que me permite identificar que estoy hablando de una persona. Entre los casos de éxitos que comentaba está Wikipedia le transformó a este formato de web semántica desde RDF, y que de la cual puede poner, por ejemplo, los infoboxes, los cuadritos de información que están del lado derecho. Utilizó las categorías que define Wikipedia, como también elementos que agrupan a recursos. También se utilizó para ligadas aquí y también a GeoNames, y pues permite tener de una manera, proveer una manera de preguntarle a la Wikipedia por cuestiones muy particulares, ¿sí? Y por particulares me refiero a preguntas como: dime qué ganadores del Oscar ha habido en la historia, con al menos 3 películas que hablen que sean de drama, por ejemplo. Es una pregunta tan específica, se puede responder gracias a ese tipo de representación, el cual se utilizó para recopilar la información biomédica y práctica clínica, y comenzó en 2005 en Stanford, y que pues ahora ya recibe financiamiento importante para tener una biblioteca de publicaciones, pero de tal manera que cuando quiere un investigador buscar por una publicación relacionada con cierta proteína o con cierto genoma, lo pueden hacer, o sea, ir a ese nivel de detalle, puesto que la complejidad de los sistemas biológicos es tan alta, ¿no? Tendrán entonces la facultad de hacer ese tipo de búsquedas, ¿no? De encontrar precisamente lo que están buscando. Otros esfuerzos recientes, por ejemplo, tenemos la plataforma Vivo, la cual fue creada en la Universidad de Cornell, y que permite presentar un perfil científico de universidades, es decir, hablar de sus profesores, sus publicaciones, sus proyectos, sus grants, sus fondos para investigación, sus ofertas de posiciones para investigar, y todo esto en un formato que ya es propio o nativo de la web semántica, y que permite también hacer
búsquedas específicas. En particular, esta plataforma combina las búsquedas con facetas para poder hacer filtros de la información, y la presentación semántica de la información agiliza la manera de acceder a ellos, a los datos. Reciente es el de Europeana. La Unión Europea decidió fondear este proyecto. Los canadienses han avanzado bastante en cómo recopilar la información de patrimonio cultural. Si no me equivoco, el año pasado hubo una presentación sobre estos tipos de acervos. Bueno, en Europa ya están integrando toda esa información, y bueno, tienen descripción semántica de todo esto. Como vi comentaban, liberan una cierta cantidad de datos y analizarlos, o inclusive hacerles preguntas utilizando el protocolo Sparkle. Lo puedan hacer. Aquí el único requerimiento es conocer el modelo de datos que están utilizando, y con eso podemos hacerle preguntas a Europeana muy específicas y esperar encontrar una respuesta que nos satisfaga, ¿no? A pesar de que la información está en múltiples lenguajes, es una cuestión de cómo resolver, cómo publicar o cómo traducir la información de un lenguaje a otro. Bueno, si hacemos una búsqueda vía Sparkle, podemos utilizar los conceptos o los URIs de los conceptos que nos interesen, de tal manera que el libro, no importa que el recurso esté en inglés o en alemán o en francés, el URI libro que representa al objeto libro es el mismo. Por lo tanto, yo puedo preguntar por libros independientemente de mi lenguaje o el lenguaje en el cual está el recurso. Entonces esa es otra de las ventajas que tiene tener esta información ahí. Claro, al estar utilizando recursos comunes, como por ejemplo referencias comunes, podríamos encontrar también objetos en la colección de cualquier país de Europa que haga referencia a una sola ciudad, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que estamos ligando nuestros datos, y que la inferencia que podemos hacer, las cosas que podemos inferir de los objetos que estamos analizando, se van enriqueciendo con esas georreferencias. Y bueno, me fui rápido, y es para dejar tiempo para preguntas si es que las hay. En conclusión, bueno, los datos web, la web de datos provee estos formatos que requerimos para representar los datos de manera que sean interoperables, que haya capacidad para entender la semántica de los datos, no independientemente de quién los genere, y cómo los idiomas en los que estén representados. Bueno, eso es otro tema por ahí que hay que resolver, pero que sí está avanzando al menos en cierta medida, ¿no? La otra conclusión que quiero compartir con ustedes es que, bueno, la información actual que se libere en formatos como texto cerrado por comas, pues deberá tener algún vocabulario común y formatearse para que pueda ser explotada de manera un tanto automática, ¿no? Para los fines que inclusive la ciencia requiera. Es decir, si yo publico mis datos, pero para entenderlos tengo que leer otro documento que me describe cómo están formateados, qué representan, qué significado tienen, en qué unidades se codificaron, bueno, eso implicará que tenga que hacer un trabajo manual cada que yo quiera replicar un experimento, cada que yo quiera combinar datos de diferentes experimentos para hacer uno nuevo. Bueno, también aquí la opción de las tecnologías y las plataformas semánticas. Habrá que tener también, están desarrollando nuevas plataformas con mayor soporte para la inferencia o razonamiento automático sobre grandes volúmenes de datos, y los avances que se tienen hasta el momento con este tipo de tecnologías. En primero, pues es que al tener un vocabulario común, estamos capturando el conocimiento de expertos en un dominio, de expertos alrededor del mundo, que validan esta definición de esquemas o de conceptos al utilizar los datos, ¿sí? La otra cuestión es que se están ofreciendo motores de búsqueda más precisos, como lo que permitirán hacer este tipo de consultas que estaba comentando hace un momento.
donde ya voy a buscar un texto específico, un objeto, un tipo de objeto específico, y puedo traspasar las barreras del lenguaje. Y por último, bueno, también eso nos permitirá hacer inferencias de relaciones que tal vez para nosotros como humanos son muy fáciles de entender, pero que las computadoras no tienen la capacidad de hacerlo, a menos que les expliquemos cómo entender los conceptos, cómo están relacionados los conceptos. Y en ese sentido es que la tecnología de web semántica nos está ayudando a proveer ese tipo de conocimiento que podríamos llamar de sentido común, pero que a final de cuentas las máquinas pues no tendrán sentido común a menos que se los codifiquemos. Y con eso concluyo mi presentación. No sé si tienen alguna duda. Puse unas referencias por ahí en la presentación si alguien está interesado. Y bueno, es un trabajo que venimos realizando aquí en un grupo de investigación en el Tecnológico de Monterrey. Y por ahí estamos trabajando también con el doctor Juan Carlos Lavariega, miembro de CUDI, y probablemente por ahí nos veamos para la reunión de mayo, me parece. Bueno, muchas gracias. Doctor, ¿nos puede poner su correo electrónico? Para quien quiera también hacer enlace con usted. ¿No venía en la presentación? Está en la presentación, me dicen. Entonces, en la presentación del doctor Ceballos está su correo electrónico también para preguntas. Los dejo en la voz del doctor Nelson Piedra. Él está en Ecuador. Lo vamos a escuchar a continuación, doctor Nelson Piedra. Para esto le voy a pedir que ponga en su software de Scopia a modo su presentación para que podamos verla. Doctor. Perfecto, buenos días. Voy a dar aquí clic al icono de presentación, un segundito, y veo si todo va bien. Un segundo. Ok, entonces mientras el doctor Ceballos, por ahí lo veo. ¿Nos escucha, doctor Ceballos? Usted me dice si lo miro. Sí, envíe su presentación. Sí, ¿qué tal? Sorry, se me desconectó. Entonces, doy paso al siguiente expositor, y si hay preguntas al final, pues con gusto aquí las atiendo. Ok, gracias, doctor. Gracias. Adelante, doctor Piedra. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder compartir con colegas de Latinoamérica, y entiendo que también investigadores de la península, el tema de datos abiertos enlazados. Mi nombre es Nelson Piedra. Yo trabajo en la Universidad Técnica Particular de Loja, en el Ecuador, y mantengo un grupo de investigación con investigadores de la Politécnica de Madrid. Tenemos un equipo de gente que está haciendo doctorado. Trabajamos en la línea de web semántica en un momento específico ahora mismo, que son los recursos educativos abiertos, y estamos extendiendo. Doctor Piedra, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Por favor, le pedimos que nos envíe su presentación a la mayor brevedad. No escucho absolutamente nada. Qué mal la tecnología. Doctor, ¿nos envía? Sí, por supuesto. Ok. No es... Si no hay algún otro comentario de los que están ahorita aquí por Scopia. Por supuesto. Axel de la UAM, ¿algún comentario? Y bueno, pues una disculpa porque no contábamos con esto.
Voy a poner los datos del doctor Piedra aquí en Scopia para quien guste contactarlo. Entonces, pues no me queda más que agradecer. La verdad es que quisimos intentar una reunión apoyados de la tecnología, del software de Scopia, que nuestros participantes y conferenciantes. Muchísimas gracias. Solo les recuerdo, bueno, pues que los datos abiertos nos permite avanzar en la ciencia, nos permite transparencia y nos permite regresarle a la sociedad lo que ha invertido en todo esto. Muchísimas gracias. Por favor, las presentaciones estarán aquí en la página web y también los correos para quien esté interesado en que colaboremos con proyectos en este tema. Gracias.